generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 9 de febrero del 2023. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de Foro 89.5 y hacer la invitación para que nos escuchen, para que participen con nosotros, sobre todo haciendo llegar sus llamadas, sus comentarios. Como cada jueves es muy importante su participación. Aquí están los teléfonos en cabina, el 4421-921293. También lo pueden hacer al 4421-921200 con la extensión 37120. Y para WhatsApp en un momento más aparece el número, el 4422-49-87-88, y precisamente dándole lectura a un mensaje que llegó la semana pasada de Raimundo Torres. Dice: muy buen programa, el conductor demuestra conocimiento, investigación y análisis. Bueno, Raimundo, gracias por tu mensaje. Esperamos pues continuar, ¿no?, con la labor tan importante de estar dando una información que muchas veces no se da a conocer en los medios de comunicación convencionales. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Y qué tal, Paco? Muy buenos días, bien, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio y como bien comentas, háganos llegar sus comentarios, mensajes. Estamos en vivo para reflexionar y compartir. Sí, nada más como comentario, a veces nos llega un poquito tarde los mensajes, entonces ahí es cuando los leemos al siguiente programa. Muy bien, pues Manu, el día de hoy le vamos a dar continuidad precisamente al programa de la semana pasada, donde hablamos de pues esta tradición, ¿no?, esta forma en que responden los grupos tradicionales, los grupos que tradicionalmente se venían beneficiando de la estructura económica y política, no solamente de nuestro país, sino estamos hablando a nivel continental, ¿no? Estos vínculos económicos, sobre todo de Estados Unidos con las oligarquías latinoamericanas, y cómo a través de estos vínculos y su cercanía también con los ejércitos de los diferentes países, pues cuando se empiezan a salir las cosas de pues los lineamientos, ¿no?, económicos que han venido favoreciéndolos durante décadas, pues lo que suelen hacer es imponer gobiernos a través de golpes de Estado, ¿no? Entonces, esto desafortunadamente es algo que vivieron la mayoría de los países en América Latina. México, hay que comentarlo específicamente, se ha salvado de esta situación, aunque por ahí también podríamos comentarlo, pues ha vivido, digamos, esta situación de forma diferente, ¿no? Por ahí se le llamó de la dictadura perfecta, se le llamó una dictadura blanda, bueno, varios nombres que se le han asignado a nuestro país, sobre todo por el proceso de casi 90 años en los cuales estuvo gobernando el PRI de forma constante, ¿no?, donde aparentábamos democracia, donde aparentábamos pluralismo, integración en las cámaras. Sin embargo, pues sabemos el control precisamente de todas las estructuras para pues mantener los beneficios para unos cuantos. Sí, correcto. Creo que el caso de México es muy particular, hablando precisamente de este proceso electoral o de la toma del poder como tal. Pero América Latina, como bien comentas, históricamente, todo después de, más bien todo el siglo XX, década tras década, se veían golpes de Estado en diferentes lugares en particular y vinculados específicamente en ese entonces con el militarismo. Los militares buscando o encabezando los golpes de Estado para perpetuarse en el poder directamente después del respectivo golpe, ¿no? Y esto pareciera que no se han eliminado los golpes como tal, solamente se han modificado. Ha cambiado la dinámica de cómo se llevan a cabo. Y aquí es donde vale la pena comentar que pues, el programa vamos a estar reflexionando primero sobre los últimos golpes
y la dinámica en la cual se lleva a cabo en América Latina. Y nos concentraremos específicamente en el siglo XXI. ¿Qué ha pasado después del 2000 para acá? Y ello que nos lleva específicamente para México, ¿no? Así es. Y bueno, hablando de esto, ¿qué podremos comentar? ¿Cuáles son los primeros países que viven precisamente estos golpes de Estado en el siglo XXI, ¿no? Ya comentábamos el programa pasado sobre todos los casos más emblemáticos, ¿no? Pero más allá de estas dictaduras que además destacaron mucho en los años 70, en los 80 por la violencia, por la represión, por la cantidad de desaparecidos, ¿no? E incluso pues apenas actualmente algunos de estas situaciones se han empezado a resarcir, ¿no? La justicia empieza a tocar la puerta en algunos países, sin embargo en otros pues parece ser completamente lejano, ¿no? El caso específico de México, el tiempo que nosotros denominamos la guerra sucia, ¿no? Donde el gobierno de alguna forma aprovecha sus instituciones, aprovecha las fuerzas castrenses para ir en contra de la organización y la movilización disidente. Eso todavía me parece que es un tema que queda lejos, ¿no? Creo que los temas en los cuales se ha enfocado, pues, sobre todo el gobierno federal actual, ha sido en los casos emblemáticos, pero mucho más recientes. Ya pareciera que lo que sucedió en el 68, en el 71, en prácticamente todos los 70s, cuando se fue en contra de la organización guerrillera de nuestro país, pues ya queda lejos, ¿no? Parece que se enfocan más en el caso de Ayotzinapa, en el caso incluso de Acteal, por ahí se volvió a tocar, pero pues quedan muchas cosas pendientes, sobre todo en este renglón. Sí, y para eso vale la pena mencionar que finales del siglo XX, después de la Revolución Cubana, realmente Cuba se queda como en ese oasis de modelo político-económico diferente a América Latina. Aunque algunos países en particular mantienen sus políticas de intentos de estado de bienestar, están vinculados directamente a la economía norteamericana. Y eso lleva a que a principios del siglo XXI llegue una nueva oleada de la izquierda y quien la encabeza precisamente es Hugo Chávez en Venezuela, donde lleva a cabo parte de este modelo directamente cubano y que hay una muy buena relación con Cuba. Eso genera precisamente que sea el primer país en el siglo XXI para el 12 de abril del 2002 en el cual directamente los militares, ahí sí, todavía bajo esa estructura del siglo pasado, toman el poder y en 48 horas, bajo un buen respaldo y sobre todo militares aliados al movimiento chavista, logra recuperar el poder. Entonces, ahí no se llevó, no se consumó como tal, hubo el intento, 48 horas solamente estuvo en crisis y después eso lleva a que mismo Chávez se reivindique como líder y que es reelecto hasta que deja el poder finalmente ya por cuestiones de salud y que fallece, ¿no? Y finalmente ahí continúa este movimiento, ahora claro con sus respectivas críticas y puntos que puede tener el movimiento de Nicolás Maduro, Sí. pero es un caso muy particular ahí en Venezuela. Así es, bueno, hay más casos, ¿no? Está el caso también de Honduras, me parece que fue el Sí, es siguiente, correcto. no recuerdo bien. El 28 de junio del 2009, directamente en Honduras, los militares que fueron graduados en Estados Unidos son los que tienen este golpe. Y ese es como uno de los primeros elementos. Ya en parte de los modelos económicos de México, específicamente desde los 80, empieza la dinámica neoliberal, empieza la dinámica de los tecnócratas en el poder. Estos educados en Estados Unidos para encabezar la política y la economía de cada país. Y para Honduras específicamente, quien lo encabeza son los militares educados y formados en Estados Unidos. Y aquí sí se consumó el respectivo golpe de Estado contra Zelaya como tal, ¿no? Que dicho sea de paso, el día de hoy ese movimiento ha tenido su arrastre que su esposa, que en aquel momento lo acompañaba, es la presidente de Honduras vigente, ¿no? Así es. Y bueno, estos casos que comentamos, pues sobre todo los casos más recientes, lo vamos a ver, no es un golpe de Estado de forma tradicional, ¿no? Donde sale todo el ejército, donde toma las calles, donde de forma inmediata se quitan todos los derechos
y libertades, sino que de alguna forma se van apoyando sobre todo en los medios de comunicación, los cuales buscan deslegitimar precisamente a los gobiernos que de forma democrática llegaron al poder, ¿no? Para de alguna forma también con el argumento de inestabilidad económica, que también hay que comentarlo, de dónde viene esta inestabilidad económica, precisamente de los grupos de poder, los grupos de poder económico, empiezan a, pues a jugar con la economía local, con la economía de los países para generar inestabilidad. Cuando hay inestabilidad, por supuesto que empieza a haber un descontento social y a través del descontento social se aprovecha la polarización, la falta de gobernancia para argumentar ahí que el ejército va a venir a rescatar precisamente a los países de esta situación, ¿no? Sí, o sea, hay como todo ya una receta bien estructurada en la cual ya habiendo movilidad en la calle, gente expresando inconformidad, esa es la imagen ideal para los medios de comunicación, precisamente para justificar o mediatizar el asunto y proyectarlo como una crisis nacional de toda la población directamente. Y eso a la vez justifica la presencia de la fuerza del Estado directamente para empezar a tener control primero en las calles y terminar directamente en el poder, ¿no? Así es, y bueno, esta estrategia incluso tiene un nombre, ¿no? La teoría del shock, en la cual pues ya está bastante estudiada y hay un documental bastante interesante para quien lo quiera buscar, seguramente en YouTube lo puede encontrar, donde te habla precisamente esto, cómo muchas veces, ya que empieza a haber una organización y un descontento social, se permite hasta cierto punto que crezca, ¿no? Que empiece a haber ya conflictos, expresiones mucho más radicales y conforme va escalando, digamos, la inconformidad, pues entonces van ahí apuntalando ya los grupos que buscan tomar el control, quitando precisamente a los gobiernos democráticos o institucionalizados y llega precisamente los golpes de Estado para asumir el poder. Entonces, aquí hablábamos de los medios de comunicación y bueno, para de alguna forma ver el caso mexicano, ¿qué podemos decir de los medios de comunicación? Porque creo que también actualmente lo que se está viviendo, por ponerlo muy, muy en específico, no ahora en Estados Unidos se está llevando un juicio que hay que decirlo, mediáticamente está olvidado por completo, aunque se está hablando de que el secretario de Seguridad, ¿no? El encargado de lograr los objetivos de seguridad en nuestro país estaba vinculado con el crimen organizado, ¿no? Y luego, ahora ya también por ahí en el juicio salió el nombre incluso de Felipe Calderón, ¿no? Que de alguna forma ya empieza a escucharse su nombre en pues en este caso, en este juicio, y empieza a construirse que esta forma de gobernar, pues no era solamente por parte de la Secretaría de Seguridad, sino que fue algo completamente institucional, ¿no? Algo del gobierno panista de Felipe Calderón. Y los medios de comunicación están ausentes por completo. Entonces, ¿qué nos dice esto ante una posibilidad de manipulación precisamente con la intención de imponer incluso algún tipo de gobierno más adelante, ¿no? Porque incluso el discurso mediático parecería ir enfocándose para desconocer precisamente en el 2024 un posible resultado de un proceso que ni siquiera ha iniciado? Sí, creo que ahí la institución, los medios de comunicación siempre han jugado un papel muy importante en cada uno de estos golpes mencionados durante el siglo XXI. Antes de pasar al caso de México, termino rápidamente la lista. Sí. En el caso de Ecuador con Rafael Correa, el 30 de septiembre del 2010, donde de ahí directamente su hermano como tal, junto con algunas fuerzas de oposición,
logran, buscan tirarlo directamente del poder, pero también se mantiene, como el mismo caso de Hugo Chávez, a través del apoyo de fuerzas leales a su gobierno. Luego Paraguay, el 22 de junio del 2012, también tiene, a través de Fernando Lugo, un golpe de Estado donde sí es destituido como tal. Y ya para 31 de agosto del 2016 tenemos el caso, creo que más emblemático, de Dilma Rousseff en Brasil, donde a ella sí ya empieza esta nueva estrategia en la cual se les acusa de actos de corrupción. Y no solamente a ella, también al expresidente que le costó estar en la cárcel, La y eso a cárcel. la vez permitió retomar su candidatura, que el día de hoy es el presidente por tercera ocasión directamente en Brasil. Y que no Y acabó ahí, Manu, pues porque apenas lo que vimos hace un par de meses. sí, y ahí Michel Temer se queda con el poder, y ahí entran entra un fiscal a jugar un papel ahí sumamente importante de acusaciones, que dicho sea de paso, ese exfiscal el día de hoy es senador por parte de la oposición. O sea, ese juego de maquiavélico y directamente en las estructuras mediáticas y desde el poder. Y por último está el Evo Morales, ya en octubre del 2019, donde que se queda, bueno, más bien penúltimo, Yanine Áñez, quien finalmente ya es destituida, retoma el poder el presidente con el movimiento de Evo Morales, que ahí la diplomacia es uno de los primeros actos que directamente México apoya, ¿no? Con el De alguna salvándole, forma rescata. rescatando directamente al presidente, vicepresidente y más personas del gobierno de Evo Morales. Y el día de hoy, pues hay una continuidad del que es el principal secretario de Economía de Evo Morales como actual presidente de Bolivia. Y el último caso que el día de hoy tristemente continúa y hasta con situaciones de violencia y fallecidos es el caso de Perú, que no se ha terminado, donde el presidente Pedro Castillo llega en una competencia con Keiko, perdón, Fujimori, hija del dictador está encarcelado Fujimori, Dictador. y lo que al llegar Pedro Castillo, este profesor rural, llega con popularidad, pero llega ausente de un proyecto como tal y de un respaldo político. Y eso le va costando conforme va iniciando su gobierno, en la cual ha cambiado 78 ministros Y de mismo presidentes también. en 495 días, 78 ministros. Y como bien comentas, presidentes, 5 gobiernos diferentes, ha tenido, perdón, 6 presidentes en menos de 5 años. O sea, ni un año en promedio han durado los presidentes en Perú. Y esto es un muy buen elemento para analizarlo a nivel de América Latina, en el cual se hicieron cambios a su constitución, donde el poder ejecutivo puede disolver directamente a través de un decreto los demás poderes. Y eso es un claro ejemplo que queda muy vulnerable la República con estos cambios o exceso de poder directamente al De presidencialismo. hecho, el uso de esto, de disolver, por ejemplo, la Cámara, fue la excusa con la cual finalmente se detiene y se destituye a Pedro Castillo, ¿no? Sí, Porque él, lo acusan de... enterándose de que ya nuevamente, porque ya eran como 5 o 6 veces las que habían tratado de destituirlo, se vuelve a enterar de que va a venir una embatida y entonces busca destituir a las cámaras, pero le ganan el movimiento y lo detienen, ¿no? Finalmente, lo que hemos visto del nuevo gobierno, pues es la represión, ¿no? Vemos estos lineamientos que no son nuevos, ¿no? Porque llegan con la excusa y la promesa de llegar a restituir, bueno, sí, a establecer la democracia, a establecer la justicia, a todos estos como conceptos fundamentales para cualquier tipo de gobierno, pero una vez que llegan ellos, pues se les olvidan prácticamente todos los derechos y libertades, ¿no? Incluso ahorita lo que vemos es una gran cantidad de fallecidos y detenidos en Perú, sobre todo cuando no se ha logrado hacer esto a través de las vías institucionales, ¿no? Entonces, pues es un riesgo bastante fuerte. Sí, y finalmente el Perú el día de hoy continúa esa situación, donde bien comentas, en este intento de Pedro Castillo tratar de retener lo que iba contra él,
lo terminan acusando él mismo directamente de golpe de Estado, ¿no? Porque lo que hace es desconocer a un poder y ese es el argumento por el cual el día de hoy tiene que estar está siendo procesado y está detenido. Ahí también se buscó la participación de México, iba directamente a la embajada y fueron minutos claves en los cuales se enteraron y detuvieron al presidente Castillo y ya no tuvo el mismo éxito que pudo tener en su momento Evo Morales. Bien, ahora Manu, sin caer en amarillismos con completa objetividad, en el caso mexicano, ¿no? Viendo las condiciones, viendo cómo se han manejado las cosas, ¿podríamos realmente hablar de el peligro de un golpe de Estado? Creo que es interesante la pregunta, al menos para este gobierno, en este momento en el cual estamos a menos de 2 años de que acabe la administración de López Obrador, lo veo muy difícil en este gobierno. Pero de repente se pueden ver algunos matices o destellos de pretexto precisamente para desconocer de entrada el proceso electoral para el siguiente gobierno en turno. Al día de hoy, como están encuestas y como está el movimiento, realmente el poder continuaría en Morena, al menos del poder ejecutivo, de la federal específicamente, perdón. Eh, y solamente se cambiaría de persona, pero continuaría el proyecto. Y esa continuidad del proyecto es a la que a la derecha local y extranjera, claro que les va a molestar como tal. Y por ende, estas pequeñas pinceladas sobre si hay cambios o no hay cambios al INE, que si el INE se toca o no se toca, se pueden utilizar el día de mañana como pretextos para decir, es una elección que no podemos reconocer, es una elección difícil de aceptar, ya que no cumplió con los elementos necesarios de la democracia. Y desde ahí puede haber fisuras en las cuales se puede ir argumentando e intentar precisamente a través de no golpe o un golpe blando, ¿no? Que también es muy, muy importante, que es una estrategia también de buscar mediatizar y quitar a gente del poder. Así es, creo que ahí tendríamos que ser muy cuidadosos y sobre todo retomar este caso del Plan B, que a través de los medios de comunicación, estos medios de comunicación que callan cosas muy importantes, no información que debería de estar llegando a la población, callan, pero resaltan otro tipo de situaciones, además partiendo de escenarios completamente subjetivos, ¿no? Como es el caso del Plan B, que va a ir en contra de la democracia, que está rompiendo esta estructura de una institución que ha dado validez precisamente a la democracia. Y en este caso creo que sí es muy importante porque lo que se está tratando de reformar con el Plan B no toca para nada la estructura la cual, digamos, lleva a cabo las elecciones, ¿no? Porque por ahí ya empiezan, no, es que como empiezan a quitarle recursos, no podemos dar certeza de que los siguientes procesos electorales tengan validez. Entonces todavía ni siquiera llega el 2024 y ya nos están diciendo que muy probablemente no se pueda reconocer. Entonces, como bien comentas, sí hay como ciertos rasgos que se empiezan a pintar que son peligrosos, ¿no? Sobre todo esto de empezar a cuestionar la democracia en nuestro país, creo que es algo muy grave y sobre todo argumentando algunos recortes que eran necesarios al INE, ¿no? Que creo que esto lo podríamos tocar más adelante porque ya se nos empieza a terminar el programa. Pero vamos a seguir como retomando porque también está el tema de la Constitución, el 106 aniversario de la Constitución, donde los discursos de los distintos poderes también fue muy interesante. Y hay otros temas, el caso de García Luna, están varios temas ahorita en boga que podríamos ir retomando para el programa. Manu, se nos acabó un programa más. Pues muchas gracias, auditorio, por escucharnos y finalmente es seguir ahí observando y analizando la situación y la relación que tiene sobre todo el INE y este cambio de consejeros que va a haber para abril, 4 consejeros y estas pequeñas acercamientos que tiene específicamente el presidente del INE y Ciro Murayama, también consejero,
con algunos grupos políticos como puede ser la derecha. O sea, desde Así ahí es. es preocupante, Pues ¿no? bien, Muchas gracias. gracias. Los invitamos para que nos vean y nos escuchen el próximo programa. Hasta luego. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia